Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestros temas dirigidos a la comunidad, el día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Catherine Guaroto Palomino, médico residente de pediatría en nuestro instituto, quien expondrá el tema pancreatitis en pediatría. Quedo con usted, la doctora Guaroto. Puede empezar, doctora. Muchas gracias, licenciada. Ahorita voy a compartir la pantalla. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de la pancreatitis aguda en pediatría. Mi nombre es Catherine Guaroto y soy médico residente de segundo año de la institución del Instituto de Niños de Salud del Niño de Breña. Bueno, para empezar, una breve introducción. Esta es una patología en la cual se ha visto que ha ido en incremento significativo en los últimos años y es una causa también de morbilidad dentro de la población pediátrica. Se ha visto que la incidencia ha aumentado de 3 a 13 personas por cada 100.000 por año, y en la población pediátrica se ha visto que en Inglaterra se ha presentado un 0,78 niños por cada 100.000 niños, y en Estados Unidos 13,2 niños por cada 100.000 niños. Se ha visto que es mucho más común en la edad mayores de 5 años, y la severidad se ha visto similar en los diferentes grupos etarios. Entonces, es importante saber qué es la pancreatitis. Esta es una enfermedad en la cual está caracterizada por un proceso inflamatorio del páncreas, el cual se presenta con dolor abdominal muy intenso y persistente y asociado a elevación de las enzimas pancreáticas. También se ha visto que en la histología se va a presentar con un edema pancreático, con infiltrado inflamatorio, con vacuolización del parénquima celular, que son las células acinares, las células principales del páncreas, con que puede estar asociado a un grado variable de necrosis o una hemorragia pancreática. Ahora, nosotros tenemos ciertos factores de riesgo que es muy importante tenerlos en cuenta para tratar de disminuir el riesgo de producir una pancreatitis aguda. Dentro de ellos, nosotros tenemos el sobrepeso y la obesidad. Se ha visto que un índice de masa corporal más de 30 va a aumentar el riesgo de tener una pancreatitis hasta 3 veces. También se ha visto que la presencia de microlitiasis o cálculos menores de 5 milímetros tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque estos cálculos, a ser de un tamaño tan pequeño, pueden viajar por la vía biliar y producir una obstrucción, generando así también una pancreatitis. También se ha visto dentro de los factores de riesgo la hipertrigliceridemia, algunas anomalías estructurales del colédoco y de la región ampollar, y también otras enfermedades como el hiperparatiroidismo e el hipercalcemia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir ese riesgo? Uno es tratar que los niños tengan una vida saludable, un estilo de vida saludable, que tengan una dieta balanceada, que no sea rica en grasas y que también se promueva el ejercicio dentro de esta población, ¿no? Y las actividades. Bueno, dentro de las causas de la pancreatitis aguda tenemos múltiples, dentro de ellas la que ya había mencionado, que son enfermedades biliares, dentro de las cuales tenemos la coledocoliquiasis, que son los cálculos en la vesícula. También puede haber más formaciones de ellas, quistes coledocianos, y otras enfermedades sistémicas como tenemos el lupus, la enfermedad artritis idiopática juvenil, la púrpura de Head and Shoulder. También es importante tener en cuenta que hay ciertos fármacos que también pueden condicionar a que se pueda producir una pancreatitis aguda, dentro de las cuales tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, que es importante tenerlos en cuenta porque estos se utilizan también como antipilépticos y es usado bastante por alguna aprobación pediátrica, por lo cual es muy importante que se siga netamente la prescripción de un médico tratante, ¿no? También tenemos algunos antibióticos como es el cotrimoxazol, que se ha visto que también se utiliza frecuentemente, el carbonato de calcio, entre otros. También tenemos una etiología la cual es la traumática, idiopática, también enfermedades metabólicas, dentro de las cuales encontramos la hiperlipidemia, la cetoacidosis diabética, también ya otros un poquito más extraños y con menos frecuencia, dentro de los cuales hay las enfermedades genéticas, también otras enfermedades autoinmunes raras, enfermedades anatómicas y la malnutrición. Bueno, entonces diferentes causas las vamos a encontrar con una frecuencia distinta en diferentes edades. Dentro de las que podemos ver en el gráfico circular, vemos que en un 33% se va a presentar por una patología biliar, en un 26% por causa por fármacos y en un 20% por una causa idiopática. Entonces, estas frecuencias van a variar de acuerdo a la edad. Como tenemos acá en el gráfico, vemos que desde los 0 hasta los 2 años, la patología que más se va a presentar es la patología biliar. Posteriormente también tenemos las enfermedades sistémicas por alguna causa traumática.
mientras que a los 3 a 10 años se va a presentar con mayor frecuencia la causa por fármacos, la causa también por alguna enfermedad biliar y también causa idiopática. Y ya en niños más de 11 años, bueno, adolescentes, tenemos ya por causa idiopática, también por fármacos y la enfermedad biliar. Entonces es muy importante tener los factores de riesgo en cuenta para poder evitar y así disminuir la frecuencia con la que se presente la pancreatitis, ¿no? Es importante saber también las funciones que tiene el páncreas para poder saber qué es lo que podría pues, llevarnos, qué se altera cuando hay una pancreatitis aguda. Entonces, dentro de las funciones que tiene el páncreas está en la producción de las enzimas digestivas, que se van a liberar en el intestino delgado y finalmente van a descomponer los que son los alimentos. También es productor de hormonas como lo son la insulina y el glucagón, que nos ayudan a controlar el nivel del azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué sucede dentro de una pancreatitis? A grandes rasgos vamos a ver que uno se va a producir primero la injuria, ya sea por alguna infección, por alguna patología genética, por alguna obstrucción, lo cual va a llevar a que se realice una secreción inapropiada del calcio, activándose así ciertas enzimas digestivas en un mayor aumento, produciendo así una cascada inflamatoria, generando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y llevándole así finalmente a la pancreatitis. También van a haber ciertos mecanismos antiinflamatorios para tratar de compensar esta inflamación. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Es muy importante ahondar en la parte de la entrevista y los datos que nos brindan los familiares respecto a la historia del paciente. Entonces, para nosotros es muy importante las características del dolor, dentro de las cuales nosotros vemos cuándo ha empezado el dolor, desde qué cosas los agrava, qué cosa disminuye este dolor. Para los pacientes que sí pueden manifestar o dirigir un poquito y localizar un poco el dolor, preguntarle exactamente dónde inició el dolor, si es que este se irradia o va hacia algún lugar, generalmente puede ir para el lado derecho, para el lado izquierdo de la parte del hemiabdomen superior, y si, cómo es el tipo del olor que tiene el paciente. Si es que en caso se refiere que es un pacientito que todavía pues no dice palabras, no dice oraciones, lo más probable es de que sea un dolor difuso o que está muy irritable durante el día. También es importante que nos brinden la información acerca de los fármacos usados para poder saber si esto también puede ser una causa de la pancreatitis. Si es que también se ha tenido síntomas de enfermedad viral previos a la enfermedad actual. Si es que tienen ictericia, que es la coloración amarilla que se puede presentar y ver dentro de las escleras o en los ojos o en la misma piel que se puede ver un tinte amarillo. Y también es importante los antecedentes familiares de enfermedades sistémicas como lo son el lupus, entre otras. Con respecto a la clínica, nosotros lo que vamos a observar en el paciente es que va a venir con un dolor abdominal que es agudo y que es persistente. Este generalmente está localizado en la parte del abdomen superior, en la zona central, y puede irradiarse tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Incluso puede llegar hasta la zona lumbar. También puede estar asociado a fiebre, puede presentarse también disminución del apetito o anorexia, náuseas, vómitos y en el caso de los niños no verbales se puede presentar irritabilidad durante todo el día. Al examen físico, lo que nosotros vamos a evidenciar va a ser el dolor a la palpación en el epigastrio, que es como le había mencionado en la zona central del abdomen superior. También va a haber una disminución o ausencia de los ruidos aéreos. El abdomen también lo vamos a encontrar duro, rígido. Puede haber también signos de rebote o signos de hipotensión o shock, en el cual vamos a ver el paciente pálido. También puede haber una disminución del flujo urinario o que el paciente no esté orinando y también dificultad para respirar. Bueno, dentro de los exámenes auxiliares que también se solicitan en estos casos, entendemos a las enzimas como la lipasa y la milasa, dentro de las cuales la lipasa es la más sensible y específica. Y esta va a ser la que se eleve mucho más rápido, se eleva entre las 4 a las 8 horas que presenta los síntomas iniciales, por eso es muy importante el tiempo desde que inició los síntomas, y va a tener un pico a las 24 horas. Esta la vamos a encontrar elevada incluso hasta 14 días después. La milasa es menos sensible en comparación a la lipasa, está en un 67-83%, y esta se va a elevar recién a las 6 hasta 12 horas desde el inicio de los síntomas, y puede durar elevada hasta en 3 a 5 días desde el inicio de los síntomas. Otros marcadores que tenemos es la proteína C reactiva, los cuales nos va a ayudar a valorar la gravedad, y a otros marcadores de infección que no son usados de rutina, tenemos a la procalcitonina, al factor de necrosis tumoral y la interleuquina 8.
Entonces, es importante saber que también la elevación de estas enzimas no van a definir la gravedad de la pancreatitis aguda. Y ya dentro de otros exámenes complementarios que se vamos a solicitar, tenemos el hemograma, en los cuales vamos a encontrar los glóbulos blancos elevados, que es la leucocitosis, y el aumento también del hematocrito. También tenemos que pedir un perfil renal para ver cómo está la función del riñón y también descartar otros trastornos metabólicos solicitando glucosa, calcio, porque también el calcio elevado puede ser una causa de pancreatitis aguda. También se solicita los que son triglicéridos, porque la hipertrigliceridemia también puede producir una pancreatitis aguda, especialmente si es el primer episodio. Dentro de los exámenes auxiliares en las imágenes vamos a tener varias formas de evaluarlas, ¿no? Al páncreas. Dentro de ellas, la que primero se solicita como forma ya casi de rutina es la ecografía abdominal. Es el primer examen diagnóstico que nos va a ayudar, entre los cuales se ha visto que la sensibilidad es hasta un 70%. También tenemos lo que es la tomografía, los cuales se ha visto que la sensibilidad es ya más de 90%, y esta es más útil para nosotros cuando es una pancreatitis aguda severa, complicada y que tenga criterios de gravedad. Esta se realiza a las 72 horas del inicio del cuadro y se puede utilizar cuando hay persistencia del deterioro clínico y se puede volver a tomar entre los 6 a 10 días desde el ingreso del paciente. Tenemos otro examen que es la pancreatografía por resonancia magnética, el cual lo vamos a ver que es mucho más sensible en estadios tempranos, tiene una mejor caracterización de los ductos pancreáticos y biliares y nos ayuda también a ver complicaciones. En este caso se puede utilizar, por ejemplo, cuando el paciente está con falla renal porque tiene mucho menos nefrotoxicidad en comparación a la tomografía. Dentro de los exámenes especiales tenemos a la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Este es importante en el manejo de enfermedades biliopancreáticas y nos va a permitir la detección y el tratamiento de los cálculos biliares. Entonces nos va a ayudar tanto siendo una herramienta diagnóstica como también terapéutica. Sin embargo, es importante evaluar el riesgo y beneficio. Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos para este examen está la indicación, bueno, diagnóstica, dentro de los cuales se utiliza para cuando hay sospecha de anomalía del árbol pancreático o cuando es una pancreatitis aguda o crónica no etiquetada. También nos ayuda, como les había mencionado, para indicación terapéutica. Y dentro de las contraindicaciones encontramos una pancreatitis que no está resuelta, cuando hay un absceso pancreático o un pseudoquista. Por lo que, como había mencionado antes, por eso las indicaciones diagnósticas generalmente se usa ya la colangiopancreatografía resonancia, ¿no? Que había mencionado antes. Ahora tenemos otros exámenes complementarios en los cuales en el primer episodio se puede utilizar los que son las transaminasas para ver el perfil hepático, los triglicéridos y entre otros, y también la ecografía. Ya cuando son episodios mucho más recurrentes, se tiene que descartar también otros factores de riesgo y se puede pedir ya lo que es una colangiopancreatografía en resonancia. Y dependiendo del cuadro y la historia del paciente, se podría solicitar incluso ya una evaluación genética. Bueno, finalmente nosotros hacemos el diagnóstico con la presencia de al menos dos de los siguientes criterios, dentro de los cuales tenemos el dolor abdominal, que va a sugerir una pancreatitis aguda, que sea un dolor persistente, un dolor agudo, y el otro criterio que tenemos es la amilasa o la lipasa sérica elevada, al menos 3 veces el límite superior normal, y finalmente las imágenes características o que sean compatibles con la pancreatitis aguda. Vamos a ver que en ciertas ocasiones el olor abdominal, como había mencionado, especialmente en niños no verbales, va a ser un poco difícil de identificarlo, pero el pacientito se va a presentar irritable. Bueno, nosotros tenemos criterios de gravedad que se van a tomar el inicio al ingreso del paciente y después a las 48 horas, dentro de las cuales en el ingreso nos importa la edad del paciente, el peso, si es que ya en exámenes auxiliares se encuentran los glóbulos blancos elevados y el LDH también más de 2000. Y ya después tenemos un control a las 48 horas en los cuales vamos a encontrar al calcio si es que tiene menos de 8.3 o la albúmina menos de 2.5 o un aumento del nitrógeno más de 5 o secuestro de líquido. Entonces a cada uno de los criterios se le va a asignar un punto y de acuerdo a eso se le va a dar un porcentaje de severidad y también de mortalidad. También se tienen otros criterios de pancreatitis aguda grave, en los cuales al menos uno de ellos sería criterio para pancreatitis aguda grave, dentro de los cuales tenemos la hipotensión, que es cuando la presión arterial sistólica está mucho menos del percentil 5 para la edad, a pesar de que se le haya administrado fluidos endovenosos. También tenemos la insuficiencia respiratoria,
cuando hay falla renal, cuando la creatinina es más de 2, a pesar de la reposición de volumen, cuando hay una hemorragia digestiva, cuando hay un trastorno de la coagulación y vemos que las plaquetas han disminuido en menos de 100.000, o el fibrinógeno está en menos de 100, y otros trastornos metabólicos graves, como es el calcio total menos de 7,5 o el lactato más de 45. Tenemos también complicaciones locales en las cuales se va a presentar necrosis, pseudoquistes, abscesos pancreáticos o colecciones peripancreáticas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, otro de los criterios de gravedad también puede ser a través de la tomografía, de los cuales se utilizan el criterio de Baltasar, que esto va a depender si es que hay también colecciones o cambios inflamatorios en el páncreas o peripancreáticos, si hay colecciones líquidas asociadas, si son estas más de 2 y cada uno se le va a dar un grado. Además, también se va a ver si es que esta se asocia o no a necrosis, que es la muerte del tejido, y de acuerdo a eso también se le va a asignar un punto. Finalmente, esto nos va a dar un índice para poder catalogarlo como leve, moderado o severo. El manejo terapéutico se va a basar en 4 pilares. El primero y uno de los más importantes es la hidratación, el otro es el manejo del dolor, que es la analgesia, la nutrición del paciente y finalmente el manejo de las complicaciones. En un resumen tenemos que, bueno, el manejo del dolor lo vamos a ver en primera instancia con lo que es el paracetamol o el acetaminofén, y también se puede utilizar lo que es AINES o antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, y finalmente para un dolor de gran intensidad y persistente se puede utilizar incluso hasta opioides. Dentro de los fluidos, nosotros en un inicio se prefiere lo que es el lactato de Ringer o el suelo salinizado y se le da a 1,5 hasta 2 veces la dosis de mantenimiento de líquidos. Y se puede iniciar dentro de se tiene que iniciar dentro de las 24 horas de la presentación y ver también cómo está el flujo urinario del paciente. Con respecto a la nutrición, se va a preferir iniciar la vía oral dentro de las 24 a 48 horas de la admisión, pero eso va a depender mucho de la tolerancia que tenga el niño. Y finalmente, si es que el pequeño no tolera la vía oral, se puede optar por una nutrición enteral, la cual sería con el uso de una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal. Y si en caso no tolerase ninguna de las dos, ya se optaría por una nutrición parenteral, ¿no? Y se tiene que iniciar progresivamente la dieta hasta lograr la vía oral. Los antibióticos en estos casos no son indicados, excepto en ciertos casos, como lo son cuando hay una colangitis o una pancreatitis necrotizante. Entonces, como había mencionado, dentro del primer pilar tenemos a la hidratación, por lo cual al inicio se da una resucitación agresiva con fluidos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que mejore mucho la hipovolemia que tiene el paciente, mejore también la perfusión pancreática, hay una mejoría de la microcirculación y reducir también así el riesgo de necrosis pancreática. Entonces, las soluciones que nosotros usamos es el suero fisiológico o el lactato de Ringer, y en las primeras 12 a 24 horas se le va a administrar primero en bolo de 10 a 20 mililitros kilogramo. Se pasa en 20 a 30 minutos y esto se va a evaluar cómo va mejorando el paciente, si mejora la frecuencia cardíaca, el llenado capilar y si el flujo urinario también ha mejorado. Posteriormente se le deja al paciente ya a 1,5 a 2 veces el requerimiento basal del paciente y se va a ir progresivamente reduciendo la infusión cuando ya se vea que el paciente maneje un flujo urinario adecuado y tenga buena tolerancia oral o enteral. Con respecto al manejo de dolor, no hay una guía de manejo específico para el dolor, sin embargo, se ha visto que los AINES se pueden utilizar como primera línea para el caso de un dolor leve, dentro de los cuales, como había mencionado, se tenía el ibuprofeno. O si en caso el paciente estuviera con un dolor severo, ya se optaría por opioides, dentro de los cuales tenemos la meperida, que se usa de 1 a 2 miligramos kilodosis, y es el analgésico más usado de forma intermitente, que se puede administrar hasta cada 3 o cada 4 horas. Entonces, dentro de lo más importante también de la pancreatitis aguda es la nutrición. Para ello es importante clasificar al paciente si es una pancreatitis leve o si es una pancreatitis moderada severa. Si es una pancreatitis leve, que es casi el 90% de los casos, se tiene que evaluar si el paciente tolera la vía oral o si está con persistencia con náuseas, con vómitos o si no tolera la vía oral. Si en caso tolerase la vía oral, se le puede iniciar ya una dieta por vía oral, y si es que en caso no tolerase, tendría que utilizarse con una dieta con nutrición enteral, que sería a través de la sonda. Si es que en caso, a pesar de la colocación de la sonda, no tolerase o no llegara a los requerimientos nutricionales adecuados, ya se podría optar por una nutrición parenteral, ¿no?
Y si es que en caso estamos en el caso de una pancreatitis moderada, severa, y el paciente no tolera la vía oral, se tiene que igualmente tratar de buscar de iniciar en la vía oral entre las 24 y 72 horas, dependiendo de la tolerancia del paciente, o si no, en una nutrición enteral a través de la sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Entonces, es importante que, bueno, todos los pacientes de la pancreatitis aguda leve o moderada se tiene que primero tamizar para poder determinar el riesgo que tiene el paciente con respecto a la parte nutricional, pero se tiene que considerar todas las pancreatitis severas con riesgo nutricional. Como había mencionado antes, se sugiere iniciar la vía oral lo más pronto según la tolerancia del paciente, independientemente de los valores de las enzimas como la lipasa. Se tiene que estar con dieta blanda, baja en grasas, para reiniciar la vía oral en una pancreatitis leve. Y si en caso ya no tolerase, vamos a tener que optar por la nutrición enteral sobre la NPT. Se tiene que iniciar la nutrición enteral dentro de las 24 o 72 horas en caso de intolerancia. Y se puede usar una dieta con fórmulas poliméricas en pancreatitis aguda. También otra sugerencia es preferir la nutrición enteral por sonda nasogástrica. Y si hay intolerancia digestiva, tendríamos que administrarla por sonda nasoyeyunal. Y la nutrición parenteral en pancreatitis aguda que no toleren la nutrición enteral o que no toleren requerimientos nutricionales objetivos. Otras recomendaciones que tenemos es cuando ya se optaría por un manejo quirúrgico, cuando hay una necrosectomía mínimamente invasiva. En este caso, la vía oral recién se iniciaría 24 horas posterior a la cirugía, dependiendo del estado del paciente, si éste lo permite. Y la nutrición enteral se optaría si es que en caso no tolerase la vía oral, ¿no? Y no se recomiendan los probióticos en una pancreatitis aguda severa. Entonces, hay ciertas indicaciones para el manejo quirúrgico de una pancreatitis aguda, dentro de los cuales tenemos una necrosis infectada, si hay un abdomen quirúrgico persistente, si se observan algunas complicaciones como es el absceso pancreático, que no tenga indicación de manejo percutáneo, que haya fallado ese tratamiento, una necrosis estéril que evoluciona a un síndrome de disfunción orgánica múltiple o falla multiorgánica, que tenga una sepsis de origen biliar, dentro de los cuales tenemos la colecistitis gangrenosa, colangitis, o que se asocia a complicaciones locales como es una hemorragia intraabdominal, helio persistente, perforación intestinal, o otras complicaciones sistémicas como lo son el choque séptico. Bueno, nosotros los signos de alarma que vamos a tener que estar observando durante la evolución del paciente, tenemos la hipotensión, que me había mencionado, la presión sea menor del percentil 5, que curse con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hemorragia digestiva, trastornos de la coagulación y trastornos también metabólicos, por lo cual, de acuerdo a la evolución del paciente, se va a tener que ir solicitando exámenes auxiliares. Bueno, vamos a tener diferentes complicaciones, las cuales son las locales y las sistémicas. Dentro de las locales, las más frecuentes tenemos a la colección peripancreática y el pseudoquiste pancreático. En el caso de la colección peripancreática, estas van a presentarse en menos de en las primeras 4 semanas, y vamos a tener en la tomografía una pancreatitis intersticial edematosa, con colección homogénea, con densidad de fluido, que se va a confinar sobre los planos de la fascia pancreática, no van a tener una pared definida y va a estar adyacente al páncreas. Posteriormente tenemos al pseudoquiste pancreático, que este sí se va a dar posterior a las 4 semanas del inicio de los síntomas, en las cuales se refiere a una colección de líquido que va a estar encapsulado por una pared inflamatoria que usualmente va a estar fuera del páncreas, que puede o no estar asociado a necrosis. Dentro de las otras complicaciones locales tenemos a la colección necrótica aguda, en las cuales sí va a haber una colección de líquido y necrosis asociado a una pancreatitis necrotizante. Y ya en la tomografía lo que nosotros vamos a ver pues es un tejido heterogéneo con una densidad variable, que no va a haber una pared definida. Y en la necrosis pancreática amurallada, que es otra de las complicaciones locales, también se presenta posterior a las 4 semanas desde una pancreatitis aguda necrotizante. En esto vamos a observar lo que es una colección encapsulada de necrosis periopancreática con una pared inflamatoria definida. Y ya en la tomografía se observa una densidad heterogénea con una pared definida, que puede ser intra o extrapancreática. Otra de las complicaciones es la infección de la necrosis pancreática. En estos casos sí se sugieren ya el uso de antibióticos, dentro de los cuales se pueden optar por carbapenems, quinolonas o metronidazol. Pero estas son una de las indicaciones para utilizar antibióticos dentro de una pancreatitis aguda.
Y bueno, dentro de los agentes que tenemos son múltiples, dentro de ellos los bacilos gram negativos, cocos gram positivos, anaerobios ya con menos frecuencia y también hongos en menos frecuencia. Y para finalizar las complicaciones, tenemos las complicaciones sistémicas que pueden ser por exacerbación de una comorbilidad, que puede ser una enfermedad sistémica que tenía previamente, o ya una falla multiorgánica donde se afectan múltiples órganos como son la parte renal, hepática, entre otros. El pronóstico. En general, los pacientitos con pancreatitis aguda no complicada tienen un buen pronóstico y tienen una recuperación íntegra de la función hepática, pancreática. Y ya los pacientes que sí tienen una evolución grave, sí puede haber una afectación de varios órganos. Sin embargo, se ha visto pues que en la mayoría de los casos, casi un 90%, cursan con una pancreatitis aguda leve. Entonces, para hacer una síntesis de cómo se maneja la pancreatitis con respecto a la sospecha, primero se tiene que tener una buena anamnesis, una buena historia de la enfermedad del paciente para poder nosotros sospechar de que se esté presentando un cuadro de pancreatitis aguda, evaluar bien el dolor abdominal, la localización, el tiempo del dolor, con qué se exacerba, si es que ha calmado o no con algún medicamento, si empeora o mejora con las comidas. También eso después de la clínica lo asociamos ya a los exámenes auxiliares que se toman, y tanto como en la parte laboratorial como en la ecografía. Y finalmente, si tenemos los tres positivos, ya estaríamos hablando de un diagnóstico de pancreatitis aguda, y después de ello se definiría pues los criterios de gravedad que pueden ser con la tomografía, con el score de Banto que anteriormente lo había mencionado, y evaluar si es que el pacientito presenta o no difusión orgánica o alguna complicación local, dependiendo pues del tiempo de enfermedad que tiene el paciente. Y así definir si estamos hablando o no de una pancreatitis aguda grave para ver si amerita el manejo en una unidad de cuidados intensivos. Y darle así un manejo adecuado de la hidratación, la analgesia, que es el manejo del dolor, y un buen manejo nutricional. Bueno, con respecto a las conclusiones de la exposición, como se ha podido evidenciar, se ha visto un incremento de la incidencia de la pancreatitis aguda en la población pediátrica. Las medidas terapéuticas que se toman van a estar netamente destinadas a eliminar la causa cuando ésta sea posible y a combatir los síntomas que presenta el paciente, como lo son el dolor, y tratar de evitar lo que son las complicaciones tanto locales como sistémicas. En general, las pancreatitis agudas no complicadas tienen un buen pronóstico. Y bueno, eso sería todo con respecto a la exposición. Muchas gracias. Bien, doctora. Le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar los teleparticipantes. Preguntan, ¿una infección viral puede causar pancreatitis? Bueno, muy buena pregunta. Sí, algunas infecciones virales, como son citomegalovirus, Epstein-Barr, entre otras, pueden llegar a causar una pancreatitis. Por eso es importante también al momento de que se realiza la entrevista, brindar si es que de repente días antes o una semana previa también había cursado con otros síntomas, bueno, respiratorios, pueden ser también diarreas, que, bueno, son los síntomas que a veces dan los procesos virales. Bien, doctora. Nos preguntan, ¿qué especialista trata la pancreatitis? ¿El pediatra o el gastroenterólogo? Bueno, en general se ve a través de gastroenterología los casos de pancreatitis, pero usualmente llegan en una primera instancia al pediatra porque el dolor, a veces especialmente en niños que son no verbales, que todavía no manifiestan bien el olor, es bastante difuso. Entonces, a veces a la hora ya del examen físico nos ayuda mucho a la hora de evaluar el abdomen y poder pues sospechar así de una pancreatitis aguda. Pero finalmente el tratamiento pues lo ve un gastroenterólogo, y ya si es que en caso presentaran alguna complicación, como lo son abscesos o colecciones peripancreáticas asociadas a necrosis, ya lo vería el cirujano pediatra. Bien, doctora. Nos preguntan, ¿el niño diabético tiene riesgo de presentar pancreatitis? Bueno, sí, también dentro de las causas de pancreatitis aguda por alguna enfermedad metabólica tenemos a la cetoacidosis diabética, que eso es cuando no está controlado la diabetes y se presenta una glucosa mucho mayor asociado, bueno, a otros cambios también que se pueden evidenciar en un análisis de gases arteriales que ya se toma. Por eso es muy importante que el paciente con diabetes esté muy bien controlado para evitar pues que llegue una cetoacidosis diabética y finalmente también ponerlo en riesgo de tener una pancreatitis aguda. Bien, doctora. Nos preguntan, ¿a qué se debe el incremento de pancreatitis en pediatría en niños menores de 5 años? ¿Y qué se puede hacer para prevenirla?
Bueno, dentro de las causas que también ha hecho que esto se incremente la incidencia ha sido de que se ha visto que ahora hay una mejor detección de la enfermedad de la pancreatitis aguda. También se ha visto que hay un mayor aumento de enfermedades sistémicas que también afectan al páncreas. Y dentro de los otros también es, que había mencionado antes, es la causa por una patología biliar, que dentro de ellas tenemos a las colelitiasis, que son los cálculos dentro de la vesícula. Entonces, para ello sí lo que habría que hacer es tener un buen estilo de vida, que es el poder hacer ejercicios, tener una dieta balanceada, que sea predominio de verduras, que no sea tan rica en grasas, para así evitar pues producir los cálculos que también están hechos de colesterol. Entonces eso evitaría también la disminución, el aumento del riesgo, ¿no? Disminuiría así el riesgo de hacer un cálculo dentro de la vesícula y también, por ende, disminuir también el cálculo de pancreatitis. Bien, doctora. ¿Cuánto tiempo de tratamiento necesita el niño con pancreatitis moderada? Tiempo Se ha visto promedio. ahí. Ya. Bueno, en el caso de la pancreatitis, bueno, entre leve y moderada puede durar entre 5 a 7 días, dependiendo de la evolución del paciente, pero es muy importante, uno, el tiempo de la enfermedad con la que llegue también el paciente a la emergencia, porque de acuerdo a eso se puede o no asociar también a otras complicaciones, no sea tantas locales o sistémicas. Entonces, también, como había mencionado antes, se va a tener que ir de acuerdo a cómo va presentando los síntomas los pacientes y la tolerancia que tiene también a la vía oral, porque el paciente al inicio puede que esté nauseoso, con vómitos y no lo tolere. Entonces, siempre se reevalúa cada día para ver si es que ha mejorado la tolerancia, si ya se le puede iniciar la dieta blanda por vía oral y no por sonda. Entonces, de acuerdo a eso, puede cambiar los rangos, pero entre una pancreatitis leve más o menos puede ser de 5 hasta 7 días. Bien, doctora. Nos preguntan, ¿qué alimentos se deben evitar en el caso de pancreatitis? Bueno, en general los alimentos que sean ricos en grasas, porque como habíamos visto, la pancreatitis es un proceso proinflamatorio en el cual pues las enzimas pancreáticas, que son las que degradan pues tanto los carbohidratos como los lípidos, se ven en valores muy altos. Entonces se tendría que evitar más que nada alimentos que sean ricos en grasas para poder así producir un mayor proceso proinflamatorio. Bueno, y aquí llega otra pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor vitamina para el páncreas? Bueno, dentro de lo que se había visto de las causas de pancreatitis aguda, también estaba la deficiencia de vitamina A y vitamina D, pero en general no es necesario que se le dé un suplemento extra al paciente a menos que sea netamente necesario, porque lo ideal sería de que a través de su propia dieta él reciba pues todos los nutrientes que necesite. Por eso es más que nada promover o sea, un buen estilo de vida y una dieta balanceada. Muy bien, doctora. Doctora, ya no tenemos más preguntas, así es que gracias por su participación en bien de la comunidad. Felicitaciones por su exposición. ¿Alguna recomendación final, por favor? Sí, muchas gracias a todos por las preguntas. Eh, Quería de todas maneras promover que lleven a los niños siempre a sus controles, que vean su peso y talla esté de acuerdo a la edad para evitar que el pequeño esté con sobrepeso o con obesidad, que también es un riesgo muy importante. Y no solamente para pancreatitis, sino para múltiples enfermedades. Entonces, tratar siempre que el pequeño esté realizando actividades, ejercicio y que lleve una dieta saludable para así poder pues disminuir no solo como había mencionado, la pancreatitis aguda, sino otras enfermedades que también pueden ser producto de ellas. Y si es que en caso tienen un pacientito que tiene, o sea, un niño que tiene dolor abdominal, el cual de repente no lo puede especificar mucho, igual llevarlo a la emergencia para que sea evaluado correctamente y poder pues descartar que no sea otra cosa más, ¿no? Para poder así identificarlos desde el momento, mientras más temprano, mejor. Bien, Eso es doctora. Bien, doctor. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros. Le recordamos que este tema tan interesante quedará colgado en la página web y canal de YouTube de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.